Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Porque tenemos a Adriano Espaillat, el congresista Adriano Espaillat, aquí en la línea telefónica. Buenos días, Adriano, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días a todos por allá. Primero, Adriano, ¿cómo recibe lo que ha ocurrido con el Big Papi? Positivo todo, aunque yo soy fanático de Alex Rodríguez, pero lo aceptamos, lo queremos también. Pero eso no es contradictorio, Adriano. Tú puedes ser fan de los dos. Sí. Por eso la dicho positivo. Pero ese récord de Alex Rodríguez, de romper el récord de Luke Gehrig de jonrón con base llena de por vida en la liga, eso es increíble. No, está bien, Adriano, pero mira el de David, Adriano, de que es muy bueno. El primer bateador designado neto, nativo designado que llega al Salón de la Fama. Así es. Bueno, él es el único amigo que yo tengo de los Boston Red Sox. Mira dónde está el problema. El problema no es Allen ni David, se refleja ahí. El problema está en la rivalidad. Congresista por el Bronx, Ustedes tienen que entender que yo soy del equipo azul. Y Yankee, partido demócrata. Adriano, ¿qué posibilidades ves para Alex Rodríguez en el futuro con relación a Cooperstown? Muy buena, porque Alex tiene unos números increíbles. Por ejemplo, cerca de 700 jonrones. Realmente no llegó a los 700 porque los Yankees lo sentaron, pero ganó. Imagínate, era un shortstop y llegó a Nueva York y le dijeron: tú no puedes jugar shortstop porque tenemos a Kira, y fue a jugar tercera base. Se llevó un guante de oro 2 veces ahí en la tercera y le dio el último campeonato que han recibido los Yankees. O sea, un gran pelotero y naturalmente merece su tiempo también, pero estamos contentos con lo de Big Papi. Él es un gran jugador y un gran embajador de nuestro país también. Adriano, leía hace poco en un libro que se llama Manipulados y Vigilados, que cuando Zuckerberg tenía pocos lobistas, solamente tenía 36 lobistas en Washington, solamente 36. Después él lo amplió y buscó también 200 periodistas para manejo que tenía que ver informático. Un estado, por ejemplo, ¿cómo puede suplirse de esos servicios y cuál es el contacto que ellos tienen con ustedes? Me refiero a los que se dedican a hacer lobby. Bueno, el negocio de lobby, porque es un negocio, ¿verdad? Tiene reglas estatales y tiene reglas federales. Para uno hacer el lobby en Washington, se tiene que registrar con la comisión de Washington, y también para Nueva York se tiene que registrar en Nueva York o en cualquier otro estado, ¿verdad? Tienen que presentar reportes, o sea, uno puede entrar al internet y averiguar quiénes son los clientes de esas compañías, de esas firmas de abogados, cuánto le pagan, cuánto ganan ellos anualmente, de qué se trata el trabajo que ellos hacen para esos clientes. Transparencia, con quién se reúne, hasta qué tratan cuando se reúnen, o sea, una serie de regulaciones bien estrictas y penalidades también bien fuertes para esas personas que violentan esas leyes. Sí. Pero tanto así que en el mismo tono de la pregunta de Julio, es usual que además de empresas, países tengan contratos con oficinas de abogados expertos en lobby en Estados Unidos. ¿Eso es normal en el Congreso? Eso es normal, sí, es normal y común de que un país tenga varias firmas que lo representen para avanzar en la agenda que busca ese país con vis-a-vis los Estados Unidos. Déjenme decirle que incluso cuando un oficial electo se retira
de la política. Hay restricciones del tiempo que puede entrar a trabajar a una de esas firmas. ¿Qué es un oficial para ustedes? ¿Qué es un oficial, Adriano? Bueno, un congresista, un senador o un asambleísta estatal o senador estatal no puede retirarse y comenzar a trabajar inmediatamente para una compañía de lobistas. Me parece que es un lapso de 2 años que tienen que esperar. Eso es, senador, para evitar que prevariquen desde la posición que ocupaban con el ejercicio del lobismo. Así es, ¿no? El tráfico de influencia, cualquier influencia que puedan tener por razón de que... Exacto. Sí. Adriano, congresista Adriano Espaillat. Adelante. Estoy viendo aquí en las páginas de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, dice República Dominicana, nivel 4, no viajar. Y establece las razones que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades es quien ha puesto este nivel. Dice que por el tema de COVID. En el caso... Y la seguridad. No, en la nota que está en la embajada, está solo plantea el tema del COVID, pero recomienda no viajar. ¿Por qué si el COVID está aquí, más controlado según nuestras estadísticas que lo que está en Estados Unidos, puede ocurrir esto? Adelante, Adriano. Sí, fíjate, lo primero es que eso es correcto, que en términos de la criminalidad, lo que aparece en esa alerta es lo que siempre aparece, o sea, precauciones que deben de tomar los turistas cuando visitan a República Dominicana, pero que son las mismas que tú debes de tomar cuando visitas a París o a otra gran metrópolis, ¿verdad? Pero esto sucedió en el pasado, hace poco también, que el Departamento de Estado trató de alinearse con los estándares, o sea, con el criterio de sanidad que estableció el CDC. Habían 2 criterios separados. El del CDC, del Center for Disease Control, es más estricto que el que tenía el Departamento de Estado. Entonces, unos meses atrás, a lo mejor un año atrás, ustedes pueden recordar que también se estableció, se puso el país al nivel 4 y después entonces bajó. Sí. Entonces, por eso a mí me sorprende porque subió. Puede ser por el Omicron que hayan subido todos los países. Yo llamé ya al Departamento de Estado, estoy esperando hablar con uno de los oficiales allá del Departamento de Estado hoy para indagar por qué razón, ya que la República Dominicana depende mucho del turismo, esto le puede afectar económicamente. Y yo sé que se ha hecho un buen trabajo con referencia al COVID en la República Dominicana, incluso tiene un nivel de letalidad muy por debajo de lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Así es. Y se ha llevado una campaña muy fuerte, aunque con una vacuna china ahí que no sabemos muy bien, pero se ha llevado es buena, Adriano. Y ya es buena. La OMS nos vacunaron con eso y ha funcionado. Es buena. Bueno, yo espero que sí, pero la ciencia alguna vez se dicen otras cosas. No, lo que pasa es que esa fue admitida, esa fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Fue la tercera reconocida por la OMS. No, y el presidente hizo lo que tenía que hacer, es vacunar su pueblo, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades, Adriano? ¿Cuáles son las posibilidades de una guerra? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como congresistas con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, ya hay alrededor de 100,000 soldados rusos acuartelados ahí en la frontera con Ucrania. Los Estados Unidos y el presidente Biden han sido muy claros en torno al apoyo nuestro y el OTAN también hacia Ucrania. Apoyamos la soberanía de Ucrania y el derecho de determinar su propio futuro. Y se le ha dicho a Putin y a Rusia que si cruzan la frontera, invaden. Y la invasión con referencia a Rusia tiene diferentes vertientes. Puede ser un ataque cibernético o de otro índole. Pero hay sí 100,000 soldados ahí. Y nosotros aquí en los Estados Unidos estamos dispuestos a implementar sanciones dramáticas y fuertes en contra de Rusia junto a nuestros aliados de la OTAN.
Adriano, tu compañera de partido, Alexandra Ocasio-Cortez, ha planteado junto a otros congresistas al Fondo Monetario Internacional que revise los recargos de los préstamos, que dice que son recursos que se le quitan a países que a propósito de la pandemia pudieran utilizarlo para hacerle frente al tema de la recuperación. ¿Conoce el tema? ¿Qué piensa sobre eso? Okay. No, yo creo que sí, que el Fondo Monetario Internacional, dado la crisis y el impacto que ha causado económico mundialmente, la pandemia, tiene que revisar los términos de esos préstamos. Y eso es una posición conocida ya. Hay personas, incluso el doctor Leonel Fernández es un abanderado de esa posición. Sí, sí. Y otros líderes mundiales han hablado en torno a los préstamos y los intereses y las condiciones de los préstamos, que son muy difíciles para países que están tratando de recuperarse. Y se debe yo diría que si no se reduce el interés de esos préstamos, se puede crear un fondo mundial para ayudar a los países que están desarrollando para que puedan enfrentar la crisis económica que avecina a muchos de esos países. Senador, usted dice que de materializarse una incursión por parte de las milicias del ejército ruso al territorio ucraniano, ustedes en el Congreso de Estados Unidos estarían poniendo sanciones. Y cuando usted dice sanciones, y uno recuerda lo que en esta misma semana dijo el presidente Joe Biden y el canciller de Estados Unidos, Blinken, de que si ponen un pie con el ejército ruso, recibirían una respuesta bélica por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de que ustedes le autorizarían, aunque para esto hay que convocar al tema con Naciones Unidas, pero hay un tema geopolítico allí. Los rusos se creen dueños todavía del territorio ucraniano, pero los Estados Unidos y la Unión Europea, que depende grandemente de lo que es el suministro del gas de Ucrania, se disputan el control de la provincia. ¿Usted cree que esa guerra es una amenaza para que tú no cruces y te mantengas al margen, o realmente Rusia tiene la intención de desafiar a Europa y a Estados Unidos invadiendo Ucrania? Bueno, primero es que Rusia no es la Unión Soviética. No. Y sin duda la economía rusa no es lo que era cuando existía la Unión Soviética. Incluso Ucrania era parte de la Unión Soviética. Claro. Lo segundo es que yo apoyo el concepto establecido en la Constitución de los Estados Unidos, que cualquier acto de guerra debe de ser aprobado por el Congreso. Eso es lo que establece la Constitución. No siempre se ha respetado. Incluso la guerra de Vietnam nunca fue declarada guerra, fue un conflicto armado. Pero yo creo que si el presidente contempla la posibilidad de movilizar tropas, tiene que ir frente al Congreso de los Estados Unidos y tener un debate riguroso dentro del marco de la Constitución para ver si nosotros aprobamos o no una guerra armada, correcto. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que el presidente Biden se debe de adherir a esas reglas del juego, y me parece también que debe hacer lo que va a hacer. Si van a hacer las sanciones primero, que yo creo que es lo primero que va de orden, hacerlo con el apoyo de las coaliciones de aliados que siempre han apoyado a los Estados Unidos, que incluye naturalmente Inglaterra, Francia, los países europeos, entre otros. Finalmente, Adriano, hoy se publica la información de que el Papa Francisco designó 2 obispos auxiliares en Nueva York, y entre ellos hay un dominicano que sería el obispo más joven de todos los Estados Unidos, que es precisamente apellido Espaillat, ese sacerdote.
Entonces... Bueno, díganle a Antonio que tenemos un primo en el Vaticano ya. Sí, porque se llama José A. Espallá. Si José Antonio Espallá o José Adriano Espallá, no sé cómo será. Porque es José A. Espallá. Yo lo conozco. Él fue sacerdote en la iglesia que yo visito, que es la Santa Elizabeth. Y es un joven brillante. Y naturalmente, como me decía mi papá, no reclama, los malos son primos tercero o cuarto. Así es. Los buenos son primos. Sí. Bueno, Adriano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adriano Espallá, miembro de la Cámara de Representantes. Que va a averiguar lo del Departamento de Estado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.